En el año transcurrido, el mundo ha asistido a gran turbulencia, crisis crecientes de la inseguridad alimentaria, calor sin precedentes, sequías, inundaciones, COVID-19, la inflación y una guerra innecesaria y brutal. Una guerra que escogió un hombre, para ser muy franco. Hablemos con franqueza. Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas invadió a su vecino y trató de borrar a un Estado soberano del mapa. Rusia vergonzosamente vulneró los preceptos sectorales de la Carta de Naciones Unidas. No menos importante que la prohibición clara en contra de que un país se haga con el territorio de un país por la fuerza. Una vez más, hoy mismo el presidente Putin ha hecho otras amenazas nucleares contra Europa con desprecio de sus responsabilidades con respecto al régimen de no proliferación. Ahora mismo Rusia ha pedido que vayan más soldados al combate y el Kremlin está organizando un referéndum falso para tratar de anexionar parte de Ucrania, que es una crasa violación de la Carta de Naciones Unidas. El mundo tiene que ver estos actos horrendos por lo que son. Putin dice que tuvo que actuar porque se veía amenazada a Rusia, pero nadie amenazó a Rusia. Y nadie, como no fuera Rusia, buscó el conflicto. Es más, habíamos alertado que se avecinaba y hicimos mucho para evitarlo. Pero en las palabras de Putin hacen innegable su propósito auténtico. Justo antes de invadir, Putin dijo, y cito, Ucrania fue creada por Rusia y nunca, cito, tuvo un Estado real. Pero ahora vemos que se ha atacado escuelas, estaciones de ferrocarril, nosocomios, los centros de la cultura e historia de Ucrania en el pasado. Hay incluso pruebas más horrendas de las atrocidades y crímenes de guerra, fosas comunes en Isium, cuerpos, según los que exhumaron esos cuerpos, con indicios de tortura. Esta guerra es para extinguir el derecho de Ucrania de existir como Estado, así de sencillo, y el derecho de Ucrania de existir como pueblo. Quien quiera que sea, donde quiera que viva, cualquiera que sea su creencia, eso debe hacer sentir escalofríos. Por ello es que 141 naciones en la Asamblea General se reunieron y de manera inequívoca condenaron la guerra de Rusia contra Ucrania. Los Estados Unidos han enviado asistencia masiva en asistencia humanitaria y apoyo económico directo a Ucrania. Más de 25.000 millones de dólares a la fecha. Nuestros aliados y socios en el mundo también han hecho lo propio. Y ahora, más de 40 países representados aquí mismo han contribuido con miles de millones de sus propios recursos y equipo para ayudar a Ucrania a defenderse. Los Estados Unidos también están trabajando estrechamente con nuestros socios y aliados para imponer un costo a Rusia, para disuadir atentados al territorio de la OTAN y para que rinda cuentas a la Rusia por las atrocidades y crímenes de guerra. Porque si las naciones pueden perseguir ambiciones imperialistas sin consecuencias, se pone a riesgo todo lo que esta institución representa, todo. Toda victoria ganada en el campo de batalla se merece reconocimiento a los soldados ucranianos, pero en este año se sometió a prueba el mundo y no dudamos. Escogimos la libertad, la soberanía y los principios en los que todo lo que tiene que ver con la Carta se debe respetar. Estuvimos con Ucrania. Al igual que ustedes, los Estados Unidos quiere que llegue a su fin esta guerra en términos justos, en condiciones que todos aceptamos. Pero no puede uno hacerse con el territorio de una nación a la fuerza. El único país que lo obstaculiza es Rusia. Por ello, nosotros, cada uno
de los aquí presentes en este recinto que están dispuestos a respetar las convicciones que nos comprometimos a defender. Como Naciones Unidas debemos actuar de manera clara y decidida. Ucrania tiene los mismos derechos que pertenecen a toda nación soberana. Estaremos solidarios con Ucrania y seremos solidarios y opondremos la agresión rusa. Punto y aparte. Y es un secreto a voces que en el contexto entre autocracia y democracia, los Estados Unidos y yo como su presidente, paladín de la visión de nuestro mundo arraigado en los valores de la democracia, los Estados Unidos están decididos a defender y fortalecer la democracia en nuestro país y en el mundo entero, porque la democracia sigue siendo el mejor instrumento de la humanidad para ocuparse de los desafíos de nuestros tiempos. Estamos cooperando con el G7 y países afines para comprobar que las democracias sí pueden ayudar a los ciudadanos, pero también pueden ayudar al resto del mundo. Y ahora es que estamos reunidos el día de hoy, la Carta de las Naciones Unidas y sus principios de lograr un mundo justo y estable con normas se ve atacado por aquellos que quieren desgarrarla y destruirlo para sus propias ventajas políticas. Y la Carta de las Naciones Unidas no solo la firmaron las democracias en el mundo, se negoció entre ciudadanos, decenas de naciones con distintas historias e ideologías, unidos en su compromiso de obrar por la paz. Como lo dijo el presidente Truman en 1945, la Carta de las Naciones Unidas, y cito, es prueba de que las naciones pueden presentar sus diferencias, afrontarlas y luego llegar a un común denominador que acepten. Fin de cita. Ese común denominador era muy directo, muy básico. Y hoy 193 representantes, Estados miembros, de manera han afirmado estos principios y han respetado esos principios de la Carta de Naciones Unidas, que es una tarea de todo responsable Estado miembro de Naciones Unidas. Rechazo el uso de la violencia en la guerra para conquistar naciones o ampliar fronteras y derramar sangre. El oponerse a la política mundial del temor y la coacción. Y hay que defender los derechos soberanos de naciones más pequeñas, al igual que los de los más grandes. Y acoger principios básicos como la libertad de navegación, respeto del derecho internacional, el control de armas. No importa cuánto sean nuestras desavenencias, se trata de un punto común que hay que reafirmar. Y si siguen comprometidos con los firmes pilares en pro del bien de todas las naciones en el mundo, Estados Unidos entonces trabajará con ustedes. Además, estoy convencido de que llegó el momento para que esta institución sea una más inclusiva, de modo que pueda responder mejor a las necesidades del mundo actual. Los miembros del Consejo de Naciones Unidas, como los Estados Unidos, deben respetar una y otra vez y defender la Carta de Naciones Unidas y abstenerse del uso del veto, salvo en circunstancias extraordinarias, para velar porque el Consejo no pierda su credibilidad ni eficacia. Y por eso también los Estados Unidos han apoyado el aumentar el número de miembros permanentes y no permanentes en el Consejo, lo cual incluye escaños permanentes para aquellas naciones que hemos apoyado durante mucho tiempo, puestos permanentes para países de África, América Latina y el Caribe. Los Estados Unidos se han comprometido con este trabajo importante en toda la región. Hemos insistido en que se busquen nuevas maneras constructivas para trabajar con socios e impulsar intereses comunes, desde elevar al Quad en el Pacífico hasta firmar la Declaración de Migración y Protección en la Cumbre de las Américas, hasta sumarnos a la reunión histórica de 9 líderes árabes para trabajar hacia un Medio Oriente más integral del Pacífico, organizando la Cumbre de Líderes de África en diciembre venidero. Y como lo dije el año pasado, los Estados Unidos está dando paso a una era de diplomacia incesante para atender los desafíos importantes para la vida de todas las personas, lidiar con la crisis climática, como lo dijera el orador que me antecedió en la palabra, fortalecer la seguridad mundial de la salud, alimentar al mundo, alimentarlo. Hicimos esa prioridad y un año después la hemos mantenido como promesa. Desde el día en que asumí mi cargo, hemos decidido con audacia
Nos volvimos al acuerdo climático. Hemos concertado acuerdos importantes en COP26. Ayudamos a que 2/3 partes del PIB del mundo volviera a carrilarse para controlar el calentamiento a 1.5 grados Celsius. Y acabo de firmar un proyecto de ley en los Estados Unidos histórico que incluye el compromiso climático más importante que jamás se haya contraído en la historia de nuestro país. 369.000 millones de dólares para controlar el cambio climático, lo cual incluye decenas de millones de nuevas inversiones en energía solar frente a las costas, promover los vehículos eléctricos, aumentar la eficacia energética, apoyar la fabricación limpia. Nuestro Departamento de Energía calcula que esta nueva ley va a reducir las emisiones de Estados Unidos a razón de 1 gigatón al año para el año 2030, 1 gigatonelada, y dando lugar a un crecimiento económico basado en energía limpia. Nuestras inversiones también van a generar tecnologías limpias en el mundo entero, no solo en los Estados Unidos. Se trata de algo que cambia los logros en el mundo y no tenemos tiempo que perder. Todos sabemos que ya estamos ante una crisis climática. Ya nadie lo pone en tela de juicio luego de los 12 meses transcurridos. Nos damos cita. Ahora que casi todo Pakistán está sumergido y necesita ayuda, mientras que el Cuerno de África afronta una sequía sin precedentes, las familias afrontan una elección imposible, escoger entre a cuál hijo alimentar y se preguntan si sobrevivirán. Es el costo humano que tiene el cambio climático y que va al alza, no a la baja. El año pasado anuncié que para cumplir nuestra responsabilidad mundial, mi gobierno está cooperando para ofrecer más de 11.000 millones de dólares al año al financiamiento internacional del cambio climático para ayudar a que los países cumplan sus objetivos climáticos y velar por que haya una transición justa en el sector energético. Y la clave será nuestro plan PEPFAR, que ayudará a 500 millones de personas, sobre todo en países vulnerables, a adaptarse ante los impactos del cambio climático y crear resiliencia. Esta necesidad es descomunal y que este es el momento. Vemos cómo el mundo va a tratar de deshacer la devastación en el mundo e impulsar una economía sostenible y limpia para preservar el planeta. En cuanto a salud mundial, hemos ofrecido más de 620 millones de dosis de la vacuna de COVID-19 en 216 países en el mundo entero, y ello para atender las necesidades de los países. Todo gratuito, sin condiciones. Estamos trabajando estrechamente con el G20 y otros países con los que ayuda a Estados Unidos a dirigir el cambio y establecer un nuevo fondo para la prevención y preparación de pandemias con el Banco Mundial. Y a su vez, seguiremos impulsando el trabajo a favor ante los desafíos de la salud mundial. Más tarde hoy voy a organizar la 7ª conferencia de reposición del Fondo Mundial para luchar contra el SIDA, tuberculosis y paludismo. Con el apoyo partidista de nuestro Congreso, me comprometí a contribuir hasta 6.000 millones de dólares a este trabajo. Me interesan entonces recibir muchas promesas de contribuciones de la conferencia para lograr uno de los eventos de recaudación de fondos más importantes de la historia. También estamos arremetiendo contra la crisis alimentaria, con 193 millones de personas en el mundo que sufren inseguridad alimentaria aguda. Repito, aguda. Un aumento de 40 millones en un año. Hoy anuncio otros 1.900 millones de dólares de apoyo estadounidense para salvar vidas mediante la asistencia humanitaria y alimentaria en este año nada más, mientras Rusia está cegando vidas y tratando de culpar por la crisis alimentaria a las sanciones que fueron impuestas por muchos en el mundo debido a la agresión contra Ucrania. Así que lo voy a decir con todas las letras. Nuestras sanciones, de manera explícita, permiten a Rusia el poder exportar alimentos y fertilizantes sin límite alguno. Es la guerra de Rusia la que ha agravado la inseguridad alimentaria y solo Rusia puede terminarla.
Agradezco la labor realizada aquí en Naciones Unidas, incluso por su líder, el señor secretario general, al establecer un mecanismo para exportar cereales por los puertos del Mar Negro en Ucrania, que Rusia había bloqueado durante meses. Y hay que asegurarnos de que se amplíe esa iniciativa. Nos reiteramos en la convicción de que hay que alimentar al mundo. Por eso es que los Estados Unidos es el principal promotor del Programa Mundial de Alimentos, con más de un 40% de su presupuesto financiado por nosotros. Y somos líderes en el apoyo al trabajo de UNICEF para alimentar a los niños en el mundo. Y asumir un desafío mayor, los Estados Unidos hizo un llamado a la acción con una hoja de ruta para eliminar la inseguridad alimentaria en el mundo. Y que más de 100 Estados miembros lo han apoyado. En junio, el G7 anunció más de 4.500 millones de dólares para fortalecer los programas de seguridad alimentaria en el mundo entero mediante USAID y su iniciativa Alimentar el Futuro. Los Estados Unidos han aumentado nuevos programas para llevar semillas a zonas con sequías para ayudar a los campesinos que lo necesitan, distribuyendo fertilizantes y mejorando la eficacia del fertilizante para que la agricultura pueda cultivar más usando menos. Y estamos pidiendo a todos los países a que se abstengan de prohibir las exportaciones de alimentos o de acumular cereales, porque son tantos los que sufren. Porque en todo país en el mundo, independientemente de lo que nos divida, si un padre de familia no puede alimentar a sus hijos, no importa nada más. Si un padre o una madre no puede alimentar a sus hijos. Y con miras al futuro, estamos en cooperación con nuestros socios para crear normas ante los nuevos desafíos del siglo XXI. Se inició el Consejo de Comercio Tecnológico con la Unión Europea para asegurarnos de que las tecnologías principales, las clave, se produzcan y reglamenten de modo que se redunden en beneficio de todos. Con nuestros socios, amigos y Naciones Unidas estamos fortaleciendo las normas de responsabilidad y la conducta responsable de los estados en el ciberespacio, y queremos hacer que rindan cuentas aquellos que usan ciberatentados amenazando la paz y la seguridad internacionales. Con socios en las Américas, África, Europa y el Medio Oriente, en el Indo-Pacífico, estamos estableciendo un nuevo ecosistema económico en donde todas las naciones tienen una oportunidad justa en cuanto al crecimiento resiliente económico sostenido. Por eso es que Estados Unidos es paladín del impuesto mínimo mundial. Y obraremos porque se realice de modo que las empresas principales contribuyan lo propio por doquier. También hay una idea en el marco Indo-Pacífico que Estados Unidos empezó este año con otras 3 economías de la región. Estamos cooperando con nuestros socios en la ASEAN y en las islas del Pacífico para apoyar una visión en pro de una región Indo-Pacífica crítica, abierta, conectada, próspera, asegurada, resiliente, junto con los socios del mundo entero. Queremos crear cadenas de suministro resilientes para proteger a todos ante la coerción o la dominación y asegurarnos de que ningún país use la energía como arma. Y a medida que sigue la guerra de Rusia asolando la economía mundial, también pedimos a los acreedores en el mundo, incluso los que no forman parte del Club de París, a que negocien transparentemente la condonación de la deuda para los países de bajos ingresos y que eviten otras crisis en el mundo con programas que no impongan deudas a los jóvenes. Atendamos las necesidades en materia de infraestructura en el mundo con inversiones transparentes, con proyectos de altas normas, protegiendo los derechos laborales y el medio ambiente, atendiendo las necesidades de las comunidades y por eso Estados Unidos, junto con sus socios del G7, empezó la Asociación para la Infraestructura Mundial y la Inversión Mundial. Pretendemos, como colectivo, movilizar 600 billones de dólares en esta alianza para el año 2027. Decenas de proyectos ya se han iniciado. Fabricación de vacuna a escala industrial en Senegal, proyectos solares en Angola, primero en su género,
una central nuclear en Rumania. Son inversiones que tendrán réditos no solo para esos países, sino para todos. Los Estados Unidos va a cooperar con todas las naciones, incluso nuestros competidores, para resolver problemas mundiales como el cambio climático. La diplomacia del clima no es un favor para los Estados Unidos ni ninguna otra nación. Y el distanciarse afecta al mundo entero. Seré franco en cuanto a la competencia entre Estados Unidos y China. Al haber tendencias cambiantes geopolíticas, Estados Unidos se va a comportar como un líder sensato. No pretendemos buscar conflictos ni una guerra fría. Y no pedimos a ninguna nación que escoja entre los Estados Unidos o ningún otro socio. Pero los Estados Unidos será sincero al promover una visión de un mundo libre, seguro, próspero, y lo que tenemos que ofrecer a las comunidades y naciones, inversiones, cuyo diseño no es fomentar dependencia, sino aliviar las cargas y ayudar a las naciones a que lleguen a ser autosuficientes. Alianzas no para crear obligaciones políticas, pero porque sabemos que nuestro propio éxito, cada uno de nuestros éxitos, aumenta también el de otras naciones. Cuando las personas tienen la oportunidad de vivir en dignidad y fomentar sus talentos, todos se benefician. Lo importante es estar a la altura de los objetivos nobles de esta institución, aumentar la paz y seguridad para todos, por doquier. Los Estados Unidos no cesarán en su indeterminación de seguir haciendo que se rindan cuentas por las amenazas terroristas del mundo. Dirigiremos nuestra diplomacia para que nos esforcemos en encontrar soluciones pacíficas y seguimos comprometidos con nuestra una sola China que ha pedido los conflictos y no queremos que cambie el status quo por nadie. Apoyamos una Unión Africana, un proceso de paz para acabar con las luchas en Etiopía, dirigido por la Unión Africana, y en Venezuela. Y hay más de 6 millones de personas que han tenido que abandonar el país. Debe haber un diálogo dirigido por los venezolanos y volver a que haya elecciones justas y libres. Y también hay gran violencia y enormes crisis humanas en otros países y exhortamos al mundo a hacer lo mismo. Es más lo que tenemos que hacer. Y con una tregua mediada por las Naciones Unidas en Yemen para que haya que permite que haya una paz valiosísima para personas que han sufrido con años de violencia. Seguimos preconizando una negociación duradera para la paz entre el pueblo palestino y el Estado de Israel. Los Estados Unidos están comprometidos con la seguridad de Israel. Punto. Y la negociación de los dos estados sigue siendo para nosotros la mejor forma de que haya prosperidad y seguridad en Israel para el futuro y para que los palestinos tengan el Estado al que tienen derecho. Ambas partes deben respetar cabalmente los derechos igualitarios de sus ciudadanos. Ambos pueblos deben disponer de la misma libertad y dignidad. Instamos también a todas las naciones a que vuelvan a comprometerse a reforzar el régimen de no proliferación nuclear a través de la diplomacia. Lo que quiera que ocurra en el mundo. Pese a ello, los Estados Unidos van a seguir persiguiendo las medidas de control. Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad acaban de reiterar su compromiso en enero. Lo hicieron en enero, pero hoy vemos que hay tendencias preocupantes. Rusia acabó con los ideales de no proliferación de la 10ª conferencia de examen del TNP. Y digo, de nuevo, que están haciendo amenazas irresponsables de utilizar armas nucleares. China ha llevado a cabo un desarrollo de la energía nuclear sin transparencia, pese a los esfuerzos para que haya una diplomacia sostenida. La República Popular Democrática de Corea sigue violando flagrantemente las sanciones de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos están preparados a que haya un regreso al plan de acción conjunto, completo, para que se cumplan las obligaciones de Irán. Los Estados Unidos lo tienen claro. Nosotros no vamos a permitir que Irán se haga con un arma nuclear.
Sigo creyendo que la diplomacia es la mejor forma de conseguir todo esto. El régimen de no proliferación es uno de los grandes éxitos de esta institución. No podemos dejar que el mundo dé un paso atrás. Tampoco podemos hacer caso omiso al socavamiento de los derechos humanos. Es uno de los grandes logros, el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de lo cual nuestros antecesores dijeron que teníamos que medirnos. En 1948 dejaron claro que los derechos humanos son la base para todo lo que queremos conseguir. Y sin embargo, hoy, en 2022, las libertades fundamentales están en peligro en todo el mundo. Desde las violaciones, los recientes detallados de la oficina, informes del alto comisionado y los terribles abusos sobre los que defienden los derechos humanos por parte del ejército en Birmania y también la represión en Afganistán de las mujeres por parte de los talibanes. Y hoy estamos con los valientes ciudadanos, las valientes mujeres de Irán que están velando por sus derechos básicos. Y esto es lo que yo sé. El futuro se ganará, lo ganarán los países que aprovechen todos los potenciales de su población, donde las mujeres y las niñas puedan ejercer los derechos igualitarios, como los derechos básicos reproductivos, y haya economías fuertes y sociedades más resilientes, donde las minorías religiosas y étnicas puedan vivir sin acoso, puedan contribuir al tejido de sus comunidades, donde la comunidad LGBTQ más pueda no ser objeto de violencia, donde los ciudadanos puedan cuestionar, criticar a sus líderes sin miedo a la represalia. Los Estados Unidos siempre van a promover los derechos humanos y valora lo consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Lo haremos en nuestro país y en todo el mundo. Acabaré diciendo que esta institución, guiada por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un acto de esperanza inquebrantable. Lo decimos una vez más, es un acto de esperanza inquebrantable. Piensen en la visión de esas primeras delegaciones cuando emprendieron la tarea que parecía imposible de que hubiera en un mundo que todavía humeaba. Piensen en qué violencia debe haber sufrido los pueblos del mundo con esa llorando a los millones muertos, con esos horrores del Holocausto. Tenían todo el derecho de pensar lo peor de la humanidad y, sin embargo, quisieron arraigarse en lo mejor de nosotros para construir algo mejor, una paz duradera, la calma entre las naciones, para los derechos humanos para todos los miembros de la familia humana, la cooperación para el avance de los seres humanos. Líderes, el reto que enfrentamos hoy sin duda es ingente, pero nuestras capacidades son mayores. Nuestro compromiso debe ser todavía mayor. Así que juntos declaremos la resolución inquebrantable de las naciones del mundo unidas, que defendemos los valores de la Carta de las Naciones Unidas, que seguimos creyendo que trabajando juntos podemos acabar con el miedo para que haya un mundo más justo para todos nuestros niños